¿Quién fue Ricardo Corazón de León? Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León, nació el 8 de septiembre de 1157 en el Palacio de Beaumont, Oxford. Fue el tercer hijo de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania. Desde una edad temprana, Ricardo fue preparado para la nobleza y la guerra, siendo entrenado en habilidades militares y recibiendo una educación refinada. A los 12 años, fue nombrado duque de Aquitania y conde de Poitiers, títulos que le otorgaron vastos territorios en Francia. Criado en una corte refinada y culturalmente avanzada, Ricardo recibió una excelente educación. Fue un talentoso poeta y trovador, lo que le permitió ganarse el respeto y la admiración de su madre y de la nobleza de Aquitania. Además, se destacó por su valentía y capacidad para el liderazgo, atributos que le acompañarían a lo largo de su vida. En 1173, a los 16 años, Ricardo se unió a sus hermanos mayores, Enrique el Joven y Geoffrey, en una rebelión contra su padre, Enrique II. Esta rebelión, instigada por su madre, fue un conflicto complejo que involucró a varios nobles franceses y ingleses. Las tensiones familiares y políticas, junto con el deseo de mayor autonomía y poder, motivaron a Ricardo y sus hermanos a desafiar la autoridad de su padre. Ricardo demostró su habilidad militar y capacidad de liderazgo durante la rebelión, aunque finalmente fracasó. Enrique II, en un acto de clemencia, perdonó a sus hijos y les permitió retener sus títulos y tierras. Esta experiencia temprana en conflictos y reconciliaciones moldeó el carácter y la estrategia política de Ricardo. Tras la muerte de sus hermanos mayores, Enrique el Joven en 1183 y Geoffrey en 1186, Ricardo se convirtió en el heredero al trono inglés. Este cambio en la línea de sucesión implicó que Ricardo tuviera que consolidar su control sobre Aquitania, enfrentando revueltas de sus propios vasallos y defendiendo sus tierras de los ataques de Felipe II de Francia. Ricardo tuvo que enfrentarse a múltiples revueltas de nobles independientes en Aquitania, como la liderada por los condes de Angoulême y Limoges en 1183, quienes desafiaron su autoridad y buscaban mayor autonomía. Ricardo demostró su capacidad militar al sofocar la revuelta mediante una combinación de fuerza bruta y diplomacia, reafirmando su control sobre Aquitania. Además, tuvo que defender sus tierras de los ataques de Felipe II de Francia, participando en numerosas escaramuzas y batallas menores. Utilizó tácticas defensivas y ofensivas para proteger sus dominios. Las tensiones entre Ricardo y Felipe se agravaron con el tiempo y, en 1189, las hostilidades alcanzaron su punto máximo. Ricardo, en un giro inesperado, se alió con Felipe II para rebelarse contra su padre, Enrique II. Esta alianza culminó en la derrota de Enrique II en la batalla de Valence. Gravemente enfermo y derrotado, Enrique II murió en Chinon en julio de 1189, dejando a Ricardo como el indiscutible heredero al trono de Inglaterra. El 3 de septiembre de 1189, Ricardo fue coronado en la abadía de Westminster como Ricardo I de Inglaterra. Su reinado fue dominado por su participación en la Tercera Cruzada. Apenas meses después de su coronación, Ricardo inició los preparativos para la cruzada, demostrando su dedicación a la causa cristiana en Tierra Santa. En 1190, partió hacia Oriente Medio junto con Felipe II de Francia. Ricardo mostró su capacidad militar y liderazgo en varias batallas, como el asedio de Acre en 1191, que culminó con la captura de la ciudad tras un prolongado y sangriento enfrentamiento. Durante la cruzada, Ricardo negoció con Saladino, el líder musulmán, y aunque no logró recuperar Jerusalén, sí aseguró el acceso de los peregrinos cristianos a la ciudad santa. Su habilidad en el campo de batalla y su valentía le ganaron el respeto tanto de sus aliados como de sus enemigos, consolidando su reputación como uno de los más grandes guerreros de su tiempo. A pesar de estar gran parte de su reinado fuera de Inglaterra, Ricardo implementó medidas administrativas importantes a través de sus representantes, como el canciller William Montcalm. Estas medidas ayudaron a mantener la estabilidad y el orden en el reino durante su ausencia. Sin embargo, su hermano Juan Sin Tierra aprovechó la situación para conspirar contra él, intentando usurpar el trono con la ayuda de Felipe II de Francia. Ricardo tuvo que enfrentar estos desafíos internos además de sus campañas en el extranjero, mostrando su capacidad para gobernar a pesar de las dificultades.
En su viaje de regreso de la cruzada en diciembre de 1192, Ricardo fue capturado cerca de Viena por el duque Leopoldo V de Austria, a quien había ofendido durante la cruzada. Fue entregado al emperador Enrique VI del Sacro Imperio Romano Germánico, quien lo mantuvo prisionero en Dürnstein y luego en Trifels. Su captura provocó una crisis en Inglaterra y un gran esfuerzo diplomático y financiero para asegurar su liberación. Finalmente, en 1194, tras pagar un rescate exorbitante de 150.000 marcos de plata, Ricardo fue liberado y regresó a Inglaterra. En los últimos años de su vida, Ricardo Corazón de León se enfrentó a múltiples conflictos con Francia, liderada por Felipe II. Tras su liberación y regreso a Inglaterra en 1194, Ricardo se encontró con que sus territorios en Francia habían sido atacados y ocupados por Felipe II durante su ausencia. Determinado a recuperar lo que consideraba suyo, Ricardo se embarcó en campañas militares en Normandía y Aquitania. Durante estos conflictos, Ricardo demostró una vez más su habilidad militar y liderazgo. Lideró personalmente a sus tropas en varias batallas y asedios, utilizando tácticas agresivas y estrategias audaces para intentar recuperar sus tierras. Aunque tuvo algunos éxitos, como la captura de algunos castillos y ciudades, también sufrió algunas derrotas y dificultades para mantener el control sobre los territorios recuperados. La rivalidad entre Ricardo y Felipe II fue intensa y duradera. Ambos reyes eran ambiciosos y estaban decididos a expandir sus dominios a expensas del otro. A lo largo de los años, se sucedieron las batallas, los asedios y los intentos de sabotaje y traición. Ambos monarcas eran respetados como líderes militares y estrategas, lo que llevaba a enfrentamientos sangrientos y prolongados. En 1198, Ricardo y Felipe II llegaron a un acuerdo de paz temporal conocido como el Tratado de Louviers. Según los términos del tratado, Ricardo reconocía la soberanía de Felipe II sobre gran parte de los territorios que había perdido, a cambio de la promesa de paz y la devolución de algunos castillos y ciudades clave. Sin embargo, el tratado fue efímero y las hostilidades se reanudaron poco después. Mientras sitiaba el castillo de Chalus-Chabrol en 1199, Ricardo fue alcanzado por una flecha disparada por un defensor del castillo. La herida resultó ser fatal, ya que se infectó y Ricardo murió el 6 de abril de ese año. Con su muerte, los conflictos entre Inglaterra y Francia continuaron bajo el reinado de su hermano, Juan Sin Tierra, quien fue menos eficaz como líder militar y diplomático. A pesar de la falta de éxito en sus esfuerzos por recuperar sus territorios en Francia, Ricardo Corazón de León dejó un legado duradero como un valiente y audaz líder militar. Su valentía y dedicación a la causa cristiana en la Tercera Cruzada, así como su habilidad en el campo de batalla, le valieron el apodo de Corazón de León y lo convirtieron en un símbolo de la nobleza y la caballería medieval. El fallecimiento de Ricardo Corazón de León fue un evento significativo que dejó una marca profunda en la historia medieval. Fue enterrado en la abadía de Fontevraud, junto a su padre, Enrique II, y su madre, Leonor de Aquitania. Su muerte dejó un vacío de poder y un legado complejo. Fue sucedido por su hermano Juan Sin Tierra, quien enfrentó numerosos desafíos durante su reinado.